¿verdad? Civil. En medio de la conferencia de prensa a la que, ¿verdad?, convocó anoche a las 7 de la noche, vimos que en un momento, luego de, ¿verdad?, de explicar el código, se tomó un brequecito, le ponen ¿verdad?, una mesita, le ponen la silla, estampa su firma y entonces abrió a las preguntas de los periodistas. Ya es ley el nuevo Código Civil. Tenemos en línea telefónica a la licenciada Joan Rodríguez Bebe para que nos explique la parte de donde el código se quedó corto, porque ella disertó vastamente acerca de que no violaba derechos y los explicó uno por uno, que tomó bastante tiempo en eso, pero que no mencionó y que debió estar en ese código. Para eso tenemos a alguien que lo ha estudiado bien el código y la tenemos con nosotros en esta mañanita. Buenos días, Joan. Buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Siempre aclaro que no soy licenciada, que soy abogada canonista. Cierto. Para efectos de récord. Cierto. Qué bueno que siempre lo aclaras. Sí. ¿Verdad? Para las personas que pueda ser importante el detalle. Lo importante es que eres una mujer puertorriqueña, que te paras en la brecha, que defiendes la vida, que defiendes el derecho para todo el mundo. Y por eso nosotros te tenemos aquí esta mañanita. ¿Qué debió estar en el código, Joan, que no estuvo, que la gobernadora no pudo mencionar? Pues mira, Juan Carlos, antes de llegar a ese punto bien específico, yo quisiera comenzar diciendo que en el mensaje de la gobernadora hubo muy poco espacio para la interpretación porque su mensaje fue claro. Y la gobernadora ayer asumió una postura definida y clarísima, contraria a los principios y a los valores de las personas que creemos en proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Yo no sé ustedes, pero a mí me llamó sobremanera la atención que la gobernadora en varias ocasiones hizo énfasis, ella enfatizó a modo de elogio, a modo de aplauso, el que se hubiese incorporado en el lenguaje final del código un lenguaje para reafirmar el reconocimiento del derecho al aborto en Puerto Rico, que dicho sea de paso, ese lenguaje no hace falta reafirmarlo en el código. Sin embargo, la gobernadora ayer, de modo positivo, es decir, ella lo presentó como algo bueno, como algo positivo, el hecho de que en el código hubiese estado ese lenguaje a favor de la verdad, de la afirmación de lo que se conoce como el derecho al aborto en el país. Sí, fue súper enfática. Fue súper enfática en eso. Fue bien enfática, ella no lo disimuló, ella quería dejarle saber a la ciudadanía que ella estaba favoreciendo y que ella estaba de acuerdo con que se hubiese incluido ese lenguaje que realmente, Juan Carlos, no era necesario incluirlo. Y por otro lado, lo otro que me llamó mucho la atención es que ella también de forma explícita, directa, contundente, se expresó a favor de que se incluyera el lenguaje que permite que en Puerto Rico se pueda legislar para permitir los vientres de alquiler, la práctica de la subrogación. Ese es otro punto que ella quiso ser también enfática en mencionarlo como si fuera algo bueno. Y yo, ¿verdad?, me quedé, ¿verdad?, bien pendiente de lo que estaba diciendo, y tengo que comentar que sinceramente me pareció muy lamentable que la gobernadora, siendo ella misma mujer, haya estado de acuerdo con que se hubiese incorporado ese lenguaje que permite que se pueda explotar a las mujeres a través de la subrogación, porque está probado. Esto no es un invento mío, esto no es una percepción, esto no es una idea que nos la sacamos de la manga, esto no es algo hipotético, sino que está probado a nivel mundial, que hay una vinculación, hay una relación entre la subrogación y la explotación de las mujeres, sobre todo de las mujeres que están en posiciones de necesidad económica. Y por lo tanto, el hecho de que la gobernadora esté de acuerdo en favorecer una práctica que permite la explotación de las mujeres, una práctica que trata a las mujeres como si fueran máquinas que se alquilan para gestar bebés, y que esté de acuerdo con una práctica que permite que a los seres humanos, a los niños en el vientre, se les trate como mercancías que se regalan o se venden al momento del parto, es sencillamente, para mí, es insólito. Así que yo creo que es importante que estemos bien alertas
de lo que dijo la gobernadora y cómo lo dijo, cuáles fueron esos énfasis, a quién le estaba hablando, a qué sectores de la sociedad ella le dirigió su discurso, porque sinceramente yo no me sentí representada. Yo no sentí que la gobernadora estuviese respondiendo a mis necesidades. Y yo soy consciente de que no necesariamente un gobernante en toda circunstancia va a poder complacer a todo el mundo. Estamos claros de eso. Pero en estas circunstancias tenemos que saber de qué lado estuvo la gobernadora y de qué lado estuvo el gobierno. Y en esta ocasión, el gobierno y la gobernadora le dieron la espalda a la protección de la vida humana. Y si quieren, ahora les explico también lo que no dijeron. Antes puedo hacerte una pregunta, Joan. Si mal no entendí, esto entra en vigor en los próximos 180 días. Esto entra en vigor en los próximos 6 meses. Ajá, entonces no hay nada que se pueda hacer, esto es final y firme, hay voces que se pueden levantar, porque me parece a mí que este punto que estás trayendo, lo de las mujeres específicamente, ¿el pueblo estará bien orientado sobre esto? Bueno, verdad, no sé cuál es la extensión, ¿no? de cuán educado pueda estar o no estar el pueblo. No tengo, verdad, una forma de medirlo. Lo que sí puedo pensar es que hay mucha gente que probablemente tal vez desconozca de que esa medida se aprobó, esa disposición en el código, que no tenían conocimiento de que esto estaba incorporado, o tal vez no saben qué es lo que significa ¿verdad? Y habría que educar sobre las implicaciones de esa práctica de reproducción asistida. Pero mira, realmente ahora mismo las leyes no están escritas en piedra, por lo que técnicamente, por decirlo así, se podría enmendar cualquier legislación. Lo que pasa es que es muy poco probable. O sea, recuérdense que este código no se enmendaba desde el 1930 y esto ha sido básicamente una batalla larguísima de muchos años. Por lo tanto, yo dificulto, no es que no se pueda hacer desde el punto de vista jurídico o técnico, es que yo dificulto que haya la intención en el gobierno de querer caminar hacia esa dirección. Y fíjense, para mí fue sumamente llamativo, y en esto yo quiero poner en alerta ¿verdad? A los que nos están escuchando. La gobernadora, por un lado, le dio énfasis, quiso aplaudir y quiso elogiar el lenguaje pro aborto y el lenguaje pro vientres de alquiler. Sin embargo, no dijo absolutamente nada, ¿verdad?, para rechazar o para cuestionar por qué los legisladores de su partido y de los demás partidos eliminaron 3 disposiciones que estaban en el borrador anterior, en el borrador, ¿verdad?, antes de la versión final, y que estaban dirigidas, esas prohibiciones, precisamente a proteger la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Esas 3 disposiciones eran las siguientes. La primera era la prohibición expresa de la eutanasia, porque ahora mismo en Puerto Rico no se prohíbe, tampoco se permite, es que sencillamente nosotros no tenemos legislación directa para prohibir esta práctica. Pues esa prohibición, que la querían incluir originalmente, después la quitaron. La gobernadora no dijo nada sobre esto. Obviamente sabemos que eso sería una prohibición que beneficiaría a muchas personas enfermas y ancianas para proteger sus vidas. La segunda disposición que quitaron, y sobre la que la gobernadora no dijo absolutamente nada, era una prohibición para que no se pudiese permitir en Puerto Rico las prácticas eugenésicas. ¿Qué son estas prácticas? Son prácticas que permiten básicamente que tú puedas mandar a hacer una persona a tu medida, como si fuera un traje. Tú dices, mira, yo quiero un bebé que tenga los ojos azules, que sea nena, que no tenga estas características genéticas, y todos los embriones que no cumplan con esas características, bótenlos al zafacón, porque yo quiero hacer la persona a mi medida, a mi gusto, como si fuera un producto. Pues se quería evitar que eso se pudiese hacer. Pues sencillamente los legisladores eliminaron esa prohibición y la gobernadora y los legisladores aquí no han dicho nada. Y lo tercero que se eliminó fue la prohibición de que se pudiera manipular genéticamente a una persona
que estuviese en el vientre con fines médicos, si al hacer esa manipulación se le pudiese ocasionar un daño físico, ¿verdad?, o a la salud o incluso hasta la muerte a esa persona gestada. Pues esa prohibición también se quitó. ¿Y yo por qué soy enfática en esto? Porque ahora, más allá de evaluar lo que la gobernadora dijo, también hay que evaluar lo que no dijo y los enfoques y los énfasis que ella dio en su discurso. Porque lejos de enfatizar y hablar sobre las protecciones que son necesarias para proteger la vida, se enfocó en reafirmar el derecho o el llamado derecho al aborto y en reafirmar una práctica que atenta contra la dignidad de las mujeres y contra la dignidad de los niños en el vientre. Así que yo les digo a ustedes, yo creo que esto es muy lamentable. Esto es algo que obviamente entristece a todos los que creemos en defender y proteger la vida. Y además de esto, quiero también decirles lo siguiente, porque ayer yo me quedé reflexionando sobre este asunto. Y yo pensaba y decía, hay que estar alerta, porque estamos acostumbrados a los gobernantes que te quitan por un lado y te dan por el otro para complacer a todo el mundo. Y a mí no me extrañaría que cercana a la fecha de las elecciones, este gobierno reviva el proyecto 950 para regular el aborto, o ¿saben qué? O se invente cualquier otro proyecto de ley de corte conservador para tratar de complacer al sector conservador en Puerto Rico y decir que están haciendo algo para proteger y defender sus valores. Así que no podemos olvidarnos de lo que pasó ayer, porque las expresiones fueron claras y contundentes. Y cuando se trata de proteger la vida humana, no pueden haber puntos medios. Cuando se trata de proteger la vida humana, no hay espacio para la negociación. Y en ese sentido tenemos que ser firmes y atrevernos a nadar contracorriente. Joan, no hubo nada para el niño no nacido, pero la gobernadora, me corriges si yo escuché bien, compañeros, si ustedes escucharon bien, ella menciona protección para los animalitos, para las mascotas. Entonces, todos estamos de acuerdo y estamos en contra del maltrato de animales, pero cuando tú tienes misericordia, amor y simpatía por las mascotas, pero por un niño que está en gestación, no tienes ningún tipo de simpatía, y no me refiero directamente al aborto, ¿verdad? Porque sabemos que ya el Tribunal Supremo lo aprobó. A mí me parece como que una contradicción y al mismo tiempo un nivel de hipocresía al que hemos llegado como sociedad que es impensable. Pues mira, Juan Carlos, quiero afinar y lo quiero aclarar, porque en el código sí se incluyó una disposición que favorece al niño en el vientre, y es que en el código se le reconoce al niño en el vientre como una persona, ¿verdad? Como persona, para efectos de todo aquello que le sea favorable. ¿Qué quiere decir esto? Que en el código sí se le reconoce una ampliación de derechos a la persona desde que está en la barriga, pero son derechos que quedan supeditados, ¿no? Que dependen, por decirlo así, a que el niño nazca con vida. Por lo tanto, no interfiere con la práctica del aborto. O sea, lo que quiero aclarar es que sí se incluyó esa disposición que amplía los derechos de la persona desde que está en la barriga, no lo protege del aborto, es decir, de ninguna manera se limita o se regula el aborto a través del código, sino que básicamente en Puerto Rico sencillamente el tema del aborto sigue quedando por la libre, sin regulación alguna, pero sí se incluyó ese lenguaje, y es un lenguaje que obviamente yo favorezco, porque es un lenguaje que implica que el niño en el vientre al momento de nacer podría tener diferentes causas de acción si sufre algún daño estando en la barriga de la mamá. Obviamente tiene que nacer con vida para poder reclamar algún daño. Así que esa disposición está incluida. Yo le diría que es la única disposición que de alguna manera favorece al niño en el vientre. Sin embargo, eso no deja de contrastar con el hecho de que en el código, como bien señala, se incluye un lenguaje en el que expresamente se dice que es uno de los objetivos del código preservar la vida de los animales, es decir, reconocerlos como seres sensibles para preservar su vida. Y a mí me parece, como muy bien señalaste, que es positivo también que se incluya este lenguaje a favor de la protección de la vida de los animales,
pero es altamente cuestionable y es altamente impactante que haya un lenguaje expreso para proteger la vida de los animales y no haya lenguaje alguno expreso en el código para proteger la vida de las personas desde que están en la barriga, con disposiciones como las que ya señalé que fueron eliminadas. O sea, hay un desbalance, por decirlo así, en las metas o en los objetivos primordiales del gobierno. De ninguna manera, obviamente, esto quiere decir que yo hubiese favorecido que eliminara la disposición a favor de los animales. Obviamente la favorezco, pero creo que de la misma manera se debería haber sido expresos y contundentes para, por ejemplo, no permitir que se puedan aplicar las prácticas eugenésicas y que se boten los embriones al zafacón porque no te gustan las características físicas de ese embrión. Yo creo que se debería haber incluido un lenguaje expreso para que no se pueda manipular genéticamente con las personas que están en el vientre de las mujeres, si se sabe que le puede ocasionar un daño a su integridad física o a su salud o a su vida, porque ¿cómo es posible que se busque por un lado, verdad, preservar la vida de los animalitos y por otro lado, verdad, no nos preocupen estas otras cosas que afectan a los seres humanos? Pues sencillamente algo no cuadra. No tiene, por decirlo así, balance, es desproporcionado. Y entonces, en ese sentido, me parece a mí que tenemos que darnos cuenta hacia qué dirección camina el gobierno, cuáles son los valores que quiere promover, porque la legislación, cuando en un país los gobernantes aprueban leyes, esas leyes no solamente permiten que se regulen las relaciones sociales desde un punto de vista práctico, sino que además esas leyes son el reflejo de los valores en los que creemos y de los valores que queremos transmitirle a nuestras futuras generaciones. Así que aquí lo que está pasando es que se está legislando y se están transmitiendo a la misma vez unos valores, y son unos valores que son contrarios a la protección de la vida humana, que son contrarios a la afirmación de una cultura de vida. Y eso para mí es triste y es preocupante. Escuchaba ayer un analista decir que le parecía bueno el nuevo Código Civil porque el que contenía estatutos y principios que databan del siglo XIX y que no podíamos olvidar que estábamos en el 2020 y que le parecía un código de avanzada. Y eso pues como que tal vez nos pone a los cristianos en una posición un poco complicada en términos de lo que mucha gente piensa. Esta gente está bien atrás, tú sabes. Sí, pues miren, en cuanto a ese punto, me gustaría señalar lo siguiente. No hay duda, ¿verdad? No hay duda, a la luz de lo que han dicho los diferentes juristas, que son expertos en, por ejemplo, en obligaciones y contratos, en derecho de sucesiones, en el derecho sobre la propiedad, que este código, en esos aspectos jurídicos, es un código de avanzada, es un código que simplifica procesos, es un código que está a la vanguardia, y en ese sentido, es cierto, yo, ¿verdad?, podría decir que en términos cuantitativos, es decir, de cantidad, probablemente en el código hayan muchas cosas que verán más cosas buenas que las cosas que no sean necesariamente buenas o que sean malas. Ahora, eso no quiere decir, ¿verdad?, que porque haya más cosas buenas, el código en sí mismo sea una legislación positiva. Porque basta, esta es mi opinión, claro está, basta con que haya una sola disposición de entre las 1000 disposiciones, ¿verdad?, por dar un número, ese no es el número exacto, ¿verdad? Basta con que haya una sola que sea contraria a la dignidad humana, que sea contraria a la protección de la vida humana, para que uno tenga que plantearse si uno puede en principio estampar la firma en ese documento. Porque fíjense, yo sinceramente, el código podrá tener todas sus virtudes, pero yo, Joan Rodríguez Bebe, no estamparía una firma sobre un código que permite que las mujeres puedan ser explotadas y tratadas como máquinas que se alquilan para gestar bebés. Yo, Joan Rodríguez Bebe, no podría firmar un documento y una legislación que permita que los niños en el vientre sean tratados como si fueran productos del mercado que usted regala o usted vende. Sencillamente yo tendría que decir, mire, es que yo no puedo, en principio, firmar
un documento que atente contra la dignidad de la persona. Podrá tener todas las demás virtudes, pero me bastaría esa para decir no se puede aprobar. Esto va en contra de los principios, ¿verdad? Y de la moral de aquellos que pensamos que la dignidad del ser humano es inviolable en todo momento y en toda circunstancia. Pues básicamente eso fue lo que pasó aquí, que se trataba de un código tal vez de avanzada en muchas áreas técnicas del derecho, pero habían otras de áreas sensibles que tienen que ver con la dignidad de la persona, que sencillamente no están a la altura de los tiempos, todo lo contrario, son un retroceso a la protección de la vida. Y en ese sentido, yo de verdad le diría a quienes han escuchado este comentario del cual me hacen mención, que esto no es un asunto de cantidades, de cuántas cosas buenas habían versus cosas malas. Esto es un asunto de si en principio usted puede darle paso a una cosa que definitivamente es contraria a los principios y a los valores en los que nosotros creemos. Eso, ¿verdad? Cada cual llegará a sus propias conclusiones y a sus propios juicios valorativos. Obviamente yo comparto cuál es mi posición desde mi perspectiva y desde mis principios y desde mis valores. Cada cual hará su ejercicio y llegará, ¿verdad?, pues a sus propias conclusiones. Es interesante que hace 10 o 12 años atrás, cuando nosotros discutíamos la posibilidad de que la tecnología, cuando descifró el gen humano por completo, se podían hacer bebés a la carta, es impactante saber que hoy está a disposición de cualquiera mediante ley. El Estado permitiendo que tú escojas el color de cabello de tu hijo, el color de los ojos, y si no sale, desechas ese y ¿verdad? Ordenas otro. Es impresionante saber que en cuestión de tan poco tiempo lo tenemos. Yo hago esta última pregunta. Sé que la gobernadora dijo que para la comunidad trans va a ser factible y fácil, obviamente, dentro del nuevo Código Civil, ir al registro demográfico y cambiar su nombre y su sexo, ¿verdad? La preocupación y la banderita de cuando nosotros hacemos mención de un criminal varón que ahora quiera camuflarse de mujer para desviar, ¿verdad?, su identidad y huir de los delitos que cometió. En términos de que ahora cualquier ciudadano puede ir y reclamar, ya yo no soy esto otro. Esa puerta o esa bandera queda abierta en lo que se refiere a las posibilidades, ¿verdad?, de los que son criminales y que son gente sumamente brillante, inteligente, de camuflarse, eliminando sus rastros, cambiándose en el registro y diciendo que ya no son estos, sino que son esto otro. Bueno, lo que el código hace básicamente es reconocer la norma jurisprudencial, que ya está establecida a través de tribunal, de que una persona pueda cambiar la información del sexo en su acta de nacimiento para que se refleje en la identidad de género o el sexo con el que la persona se quiere identificar. ¿Ok? Ahora, o sea que realmente no es que haya algo nuevo en el derecho, sino que se reconoce lo que ya está establecido a través de sentencia de un tribunal. Okay. ¿Qué es lo que se puede hacer? Una persona puede decidir cambiar esa información, pero no se puede eliminar el dato del sexo biológico. Es decir, ese cambio se puede hacer como una nota al margen del acta del nacimiento. Así que van a quedar consignados los dos hechos: el sexo biológico, es decir, con el que nació la persona, y también se va a reflejar entonces el sexo con el que la persona se quiere identificar. Okay. Así que esta medida, de hecho, causó mucha controversia porque miembros de la comunidad LGBT querían que se pudiera eliminar de forma absoluta, es decir, sustituir totalmente la información del sexo biológico para que solamente quedara la información del sexo con el que la persona se identificaba. Pues eso no se permitió. Y lo que se hizo fue que se dejó, como les acabo de explicar, que tienen que quedar ambas informaciones. Ambas informaciones. Así que, muy bien. ¿perdón? ¿Algún comentario adicional, Joan? El tiempo nos ha corrido. ¿Algún comentario adicional de tu parte? No, realmente que estemos alertas
que estemos bien pendientes de las expresiones de nuestros gobernantes, porque más allá de las leyes como, ¿verdad?, herramienta de regulación social, las leyes son un reflejo de lo que creemos y son un reflejo de los valores que queremos cultivar. Excelente. Joan Rodríguez Bebe, Joan, ¿la candidatura se anuncia o todavía no? Claro que sí, soy candidata al Senado por acumulación, por Qué Proyecto Dignidad, y los invito a visitar mis redes sociales, Joan Rodríguez Bebe, ¿verdad?, para que estén conectados conmigo y sepan, ¿verdad?, pues, conozcan de mis expresiones y otras posturas que asumo, ¿verdad?, en diferentes renglones de nuestra sociedad. Seguro que sí. Muchas gracias. Excelente, Claro que sí, felicitaciones. Gracias, María. Por ahí viene Aida Mosda.